Mi nombre es Gata. Hace poco empecé a escuchar este canal y quiero contar mi historia. A lo mejor me sirve para sanar un poco mis heridas. Mis recuerdos de mi madre son pocos, pero ella fue madre soltera. Lo poco que recuerdo, y digo eso porque ella murió cuando yo tenía la edad de 5 años. Ella trabajaba en el campo. Teníamos una pequeña casita a las orillas del pueblito donde vivíamos. En el pueblo, más que pueblo, era una ranchería. No había muchas casas, pero la nuestra era la más alejada. Recuerdo que mi mamá se iba a sembrar verduras, las que después vendía. De vez en cuando me llevaba hasta donde sembraba las verduras. Estaba un poco lejos de nuestra casa. Así que no me llevaba muy seguido. Yo estaba acostumbrada a quedarme sola en la casita hasta que ella regresaba, pero un día se hizo de noche y no regresó. Yo estaba muy asustada porque le tenía miedo a la oscuridad. Empecé a llorar y me acurruqué en la pequeña cama. Me quedé dormida. Por la mañana escuché que fuera de la casita había gente que hablaba muy fuerte y decían: «Está muerta». Entonces me asusté y me quedé quieta. Pero alguien abrió la puerta. Era una señora y me dijo: «Ay, Catita, te quedaste solita». Y entonces miré cómo llevaban a mi mamá en algo como una camilla y la miré con sus ojos cerrados y le empecé a hablar, pero ya no me contestó. Hubo mucho alboroto, gente entrando y saliendo de mi casa. Decían que una víbora había mordido a mi mamá. No sé cómo, pero mi mamá tuvo un ataúd. Creo que se cooperaron las personas conocidas, pues velamos a mi mamá. Yo aún no sabía qué iba a ser de mí. Los únicos parientes que tenía era un tío borracho, de nombre Nicolás, y la tía Aurora, una señora de muy mal genio, que era tía de mi mamá y esposa del tío Nicolás. Ellos vivían en el mismo rancho. Cuando pasó todo, ellos dos me dijeron: «Pues ahora nos vamos a venir a vivir contigo. Aquí está esta casa, está mejor que la que vivimos, y lo mejor es que no vamos a pagar renta». Y se llevaron sus cosas a la casa donde mi mamá tanto esfuerzo la hizo. Me sentía sola, desamparada, y fue ese día en que empezó mi calvario. Pasarían 1 o 2 semanas de la muerte de mi mamá cuando Nicolás llegó borracho y empezó a golpear a Aurora. Yo sentí mucho miedo y me metí abajo de la cama, pero no me escapé porque hasta ahí fue Nicolás y me sacó de los cabellos y ya me pegó. Después de pegarnos se quedó dormido. Aurora estaba golpeada y yo también, pero ella me tenía a mí de los cabellos y me sacó de la casa. Me dijo: «Y ahora vas a dormir afuera, maldita chiquilla». No entendí por qué me hizo eso. No le había hecho nada. Esa fue la primera noche, y a pesar de que aún era una niña pequeña, la tengo en mi mente. Viene a mi pensamiento ese frío que sentía. Mi cuerpo temblaba sin control. Me acurruqué en unos sacos o costales que mi mamá tenía para recoger la cosecha de las verduras. Ahí pasé esa noche, que no fue la única. Cada vez que Nicolás llegaba borracho, era lo mismo. Con el tiempo, Aurora me empezó a quemar mi espalda con las brasas del fogón, porque mi mamá no pudo comprar una estufa y ella usaba un fogón con leña. Descargaba en mí su coraje. Así viví mi niñez sin ir a la escuela. Cuando tenía 13 años, Nicolás me agarró de mi barbilla y me dijo: «Oye, no me había fijado, pero qué bonita te estás poniendo». Y desde ese día
Me miraba con unos ojos que me daban miedo. Una noche llegó borracho y con un amigo igual de borracho que él. Ellos me miraban y Nicolás le dijo: cóbrate con ella el dinero que te debo. Y ese hombre me agarró con sus manos sucias y me empezó a tocar. Yo le decía que me dejara. Aurora y Nicolás se salieron de la casa. Me dejaron sola con ese maldito y abusó de mí. Me quitó la inocencia. Lloré como nunca había llorado. Le gritaba a mi mamá que me ayudara, pero era imposible. Después ese mal hombre se fue y Aurora y Nicolás entraron a la casa. Los dos me agarraron del cuello. Me advirtieron que si alguien se enteraba, me iban a quemar viva. Sentí tanto miedo porque ya había sentido las quemaduras en mi espalda. Así pasó el tiempo y por lo menos 3 o 4 veces al mes llegaba el mismo hombre y hacía lo mismo conmigo. Pero no fue solo ese hombre. Después vinieron más. Sufrí lo inimaginable y yo siempre callada, porque no solo eran las amenazas de Nicolás y de Aurora. También esos hombres me amenazaban. Pero cuando tenía 16 años, Nicolás llevó un señor que nunca lo había visto y le dijo: mira, es ella. ¿Cuánto me vas a dar por ella? Porque ya tengo otro cliente. Pero si tú me ofreces más, te la llevas tú. Y ese hombre le ofreció más. Nicolás me dijo: ah, qué catita, te vas con el mejor postor. Y una noche llegó ese hombre y me llevó con él. No sabía ni a dónde iba, solo me llevó. Estaba muy lejos de donde yo vivía. Llegamos a una casa grande, pero estaba muy solo. No había más gente, era en el campo. Y me dijo: ni se te ocurra quererte ir, porque donde te alcance te mato. Empezó de nuevo mi sufrimiento, mi llanto y mi dolor. Era golpeada, abusada y humillada. Cuando se salía, me dejaba encerrada con llave. Casi un año viví con él, pero pasó algo. Jesús, que así era su nombre, una noche se enfermó. Le pegó una fiebre muy alta, tan alta que hasta deliraba. Para mí fue mi salvación, porque pude escapar de ese infierno. Me salí de la casa y eché a caminar. No conocía el lugar. Caminé de noche entre barrancas y campos llenos de árboles. Por fin llegué a un pueblito. Llevaba dinero que le robé a Jesús, así que compré algo para comer y busqué cómo salir de ese lugar. Un señor me llevó en su camioneta hasta donde podía encontrar carros de pasajeros. Compré un boleto para el lugar más lejos de ahí. Cuando llegué, obviamente no tenía dónde meterme, así que me quedé en la terminal. Me acerqué a una de las mujeres que tenían una pequeña fonda y pedí un pan. Ya no tenía tanto dinero y la mujer me preguntó: ¿solo quieres el pan? Yo le dije que no tenía mucho dinero y ella, muy amable, me regaló un café. Me preguntó de dónde venía y le conté toda mi historia. Me dijo que ella me ayudaría. Su nombre era Lucía y fue un ángel en mi vida. Me llevó a su casa sin conocerme. Ella era madre soltera, tenía 2 niños, Fabiola y Carlos. Llegué a esa casa donde fui bien recibida por una pequeña familia que me adoptó como hermana y como tía. Ahí me quedé a vivir con Lucy. Trabajé con ella preparando la comida para venderla, pero yo tenía mucho dolor y odio hacia Aurora y Nicolás. Esos dos no podían quedarse tan tranquilos y le conté a Lucy que quería vengarme de todo el daño que me habían hecho, pero no sabía cómo. Y ella me contó de la brujería. Me dijo que era una forma fácil de venganza y que nadie me podía castigar, en cierta forma, hablando legalmente, pues ella conocía a una señora que ya le había hecho varios trabajos y que era muy efectiva
que solo con los nombres de esas personas podía hacerles brujería. Pues junté el dinero y me llevó con la bruja. Me preguntó que si quería brujería de muerte o solo de enfermedad. Yo le dije que de muerte dolorosa y me preguntó el nombre de los dos y yo lo sabía muy bien con todo y sus apellidos. Así que se decidió por dolores horribles en su cuerpo. Hizo 2 muñecos, se podría decir, los bautizó a cada uno con el nombre de ellos. Nada más que tenían que hacer un entierro y eso sería a la medianoche en el panteón. Antes de enterrar esos 2 muñecos, los rellenó de muchas cosas que nunca había visto. Los ojos se los arrancó a un sapo y se los puso a los muñecos, se los colocó con alfileres, igual que todo el cuerpo, les untó chiles, los amarró de sus pies y manos para que no pudieran hacer nada. Me dijo que iban a sufrir mucho, hasta morir solos, sin que nadie se diera cuenta. Se hizo todo como dijo la bruja. Pasaron los meses y volví a consultar a la bruja. Ella me dijo, todo se cumplió. Esos dos ya están en el panteón, así como están sus cuerpos, hechos en esos muñecos. Viví con la duda y se lo dije a Lucy, y ella me propuso ir, hasta donde alguna vez viví con mi mamá, pues dejó encargado el negocio de comida y a sus hijos con unos parientes que tenía. Y las dos nos fuimos al rancho, de donde una vez fui feliz al lado de mi mamá, aún con carencias, pero fui feliz. Pues llegamos y nos dirigimos a mi casita, pero antes de llegar encontramos a doña Chuy, una señora oriunda de ahí, y me dijo, «Ay, Catita, no sabes lo que pasó. Encontramos a Nicolás y Aurora muertos. Ya ni se reconocían de cómo estaban de descompuestos sus cuerpos. Y de una vez te digo, todo lo que había se contaminó y fue quemado. La casita quedó vacía, pero en lugar de darme tristeza por las cosas quemadas, me alegré, porque sí funcionó la brujería. Mis verdugos sufrieron mucho, y fui a mirar por último mi casita, y lloré por ese tiempo que sufrí ahí. Cuando estábamos en la casita, llegó un señor y me dijo si le vendía la casita y el terreno donde mi mamá sembraba las verduras, y le vendí todo. Me fui de ahí para no volver jamás. Abracé a la niña que sufrió tanto en esa casita y seguí viviendo ya libre. Me enseñé a leer y a escribir y a muchas otras cosas. Más de 7 años que pasó todo y muchas otras cosas más. Después de 7 años de que pasó todo, conocí a un hombre bueno. Me casé con él. Hace 10 años murió, pero tengo a mis hijos y nietos. Ya no estoy sola. Las cicatrices del cuerpo todavía se notan, pero ya no duelen esas quemadas que me daba Aurora. Solo son eso, cicatrices, que en su momento dolieron mucho, pero duelen más las del alma. Cada que viene a mi mente ese tiempo tan doloroso,